Hola, qué alegría darles la bienvenida a una nueva edición de Nexo. Les saluda María Fernanda Jiménez desde el canal de televisión de la Universidad de Costa Rica. En la edición de hoy analizaremos varios temas. Por una parte, la importancia de la capacitación de las personas que ejercen el cuidado de otras personas y también un fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica que indica a un centro educativo del Ministerio de Educación Pública que debe suministrar medicamentos a un estudiante. Y justamente vamos a comenzar por este tema. Resulta que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó a favor un recurso de amparo interpuesto por la madre y el padre de un estudiante con discapacidad del Ministerio de Educación Pública, indicando que el centro educativo debe, y cito, que elabore de manera inmediata e implemente los protocolos educativos necesarios para salvaguardar la salud y el derecho a la educación del estudiante. Lo anterior, tomando en cuenta sus necesidades médicas y las particularidades propias de su proceso de aprendizaje, tal como lo venía haciendo desde el 2022. Y cierro cita. Por eso conversamos con Natalia Rojas, quien es la madre de Gabriel, que interpuso este recurso de amparo, y ella nos contó más sobre este proceso. Bueno, mi nombre es Natalia Rojas, soy mamá de cuatrillizos, dos de ellos son niños con autismo y uno de ellos es Gabrielito, que es el que está actualmente en una escuela regular y por el cual nosotros trabajamos en este recurso de amparo. Fue muy interesante porque, digamos, a mí me convocaron de diferentes lugares, ¿verdad? Por un lado, la maestra me dijo que ella no le daban el permiso de suministrar el medicamento, que ella estaba en la mejor disposición, pero por el otro lado, la dirección nos decían que la maestra es quien no quería y no había la posibilidad de obligarla, ¿verdad? Eh, no sé cuál es la verdad, teníamos las dos versiones, entonces nosotros emprendimos un proceso que nos llevó a tocar las puertas de la dirección regional y de los especialistas en educación especial en Turrialba para que nos ayudaran, porque nosotros ya subimos a las 7 de la mañana a llevar a Gabriel, subimos a las 11 de la mañana a acompañarlo al almuerzo y subimos otra vez a las 2:30. Para papás de cuatrillizos eso es bastante tiempo, entonces volver a subir otra vez a las 10 para el otro medicamento prácticamente es no trabajar uno de los dos o tener una persona para que pueda atender a Gabriela en la escuela, que hasta eso nos propusieron en algún momento. Cuando nos vamos a los especialistas acá de enseñanza especial en Turrialba, nos dicen, ustedes tienen el derecho a que tengan el apoyo, ¿verdad? Que se establezcan los protocolos. Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de los especialistas de educación especial y de la misma directora regional o de la dirección regional como tal, la escuela se negó a establecer el protocolo. Y fue donde nosotros decidimos establecer el recurso de amparo. Porque sí ya dijimos, no, o sea, esto ya es como, lo sentimos como mala fe, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que, o sea, nosotros siempre hemos llevado el medicamento, siempre lo hemos tenido, o sea, es nada más ponerlo en un jugo, no es nada complicado, Gabriel se lo toma, ¿verdad? Si uno dijera, no, entonces, bueno, no nos ayudaron todo el resto del año pasado, ¿verdad? O sea, así terminó el año sin el apoyo de Gabriel. Esto implicó muchas consecuencias para la familia y para Gabriel también, ¿verdad? Porque eh, incluso fue muy interesante porque después de ese proceso, para serle muy honesta, mis hijos casi no tuvieron clases. Si yo me pongo a revisar la cantidad de lecciones y tiempo efectivo de cuarto año del grupo de mis hijos, casi no hubo lecciones. Y yo incluso a veces me preguntaba, ¿será por esto? ¿Será para, verdad, evitar tener que lidiar con este tipo de cosas? Fue muy duro. Y bueno, este año nos llegó la resolución de la sala en donde dice que es necesario, ¿verdad?, que la escuela brinde los protocolos para que los niños se mantengan en la escuela. Y es que no es que estamos pidiendo que suministren un antibiótico porque el niño se enfermó ayer y está enfermo, ¿verdad? Sino que es específicamente un medicamento que él toma para poder terminar su jornada, para poder estar tranquilo, para poder terminar las clases.
Entonces, que aunque sea difícil, sí hay que seguir luchando por nuestros hijos, porque si no somos nosotros como padres los que los ayudamos, nada va a cambiar. Y además otro tema es que sí hay gente que nos quiere ayudar. Siempre hay personas que están dispuestas a tender la mano, porque yo lo he visto con Gabriela, hay muchas personas que realmente lo quieren, que lo tratan con cariño y que procuran que él tenga o sea, como que tenga buenos espacios y condiciones cuando está, que lo tratan de incluir, porque es interesantísimo, o sea, Gabriel es un niño que él siente cuando lo excluyen y se excluye más, pero también él siente cuando alguien le brinda el espacio para incluir y participa. Entonces, seguir luchando, hay muchos grupos de apoyo, ¿verdad? Hay organizaciones en donde podemos conversar y ver cuál ha sido la experiencia de otros como padres para poder guiarnos. Ajá, ¿qué sigue? 8, 28. 28, Y por último, ¿cómo se llama? 29. 29, muy bien. Le agradecemos mucho a doña Natalia haber tenido esta conversación con nosotros y contarnos más sobre este proceso que sin duda también sirve de herramientas para otras familias que pueden estar en una situación similar. Más adelante en el programa, en el siguiente bloque, vamos a seguir conversando precisamente sobre este tema. Pero ahora les quiero contar que don Javier es una persona que nos demuestra con su contenido en redes sociales que la edad no es para nada un impedimento para realizar actividad física y deporte de competencia. Y justamente en este clip que vamos a ver nos daremos cuenta de cómo logró alcanzar podio en una carrera de atletismo a sus 87 años. Después vamos a un corte y pronto estaremos de regreso con más de Nexos. Haciendo podio en una carrera a mis 87 años. Vía Martínez. Estamos de vuelta en Nexos y bueno, tras conversar con doña Natalia, también queremos seguir conversando sobre este tema que puede despertar mucha inquietud en familias de estudiantes con discapacidad o con alguna condición de salud que también tengan una situación similar a la de la familia de Gabriel, y por eso nos acompañan en el estudio Mildred Campos, quien es miembro de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, ALAMUD, y Hilda Aguilar, quien es exdirectora del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad del MEP y que elaboró en diferentes roles en esta institución durante más de 30 años. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Y bueno, para comenzar, Mildred, veíamos a grandes rasgos lo que dice este fallo de la Sala Constitucional, pero a nivel legal, ¿cuál es la importancia que tiene esto que dice la Sala Constitucional? Este fallo es muy importante, María Fernanda, porque habla de la salud como un derecho autónomo en las escuelas y en los colegios, en cualquier centro educativo, ya sea público o privado. Y dice que cualquier estudiante tiene el derecho de gozar al más alto nivel de este derecho, y el MEP o las instituciones educativas tienen el deber de cumplirlo a través de ajustes razonables, de apoyos o en este caso de una medida positiva. Entonces, por eso la importancia de que la Sala Constitucional haya tocado ese derecho en específico, que no es, o sea, ellos utilizan un antecedente del año 2017 para volver a reafirmarlo. Entonces, este es la médula, por decirlo así, de la sentencia. Este es el tema principal de la sentencia. Y también, bueno, Hilda, en el pasado ya se había dado, inclusive, bueno, el fallo de este caso en particular indica que inclusive ya
ya se venía haciendo, ¿verdad? Hasta el 2022 se venía suministrando medicamento al estudiante y esto ha ocurrido en muchos centros educativos del país, no es una novedad, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos conversar sobre esta situación, cómo se ha manejado anteriormente o qué casos tenemos. Claro, bueno, creo que una cosa importantísima de entender es que cuando hablamos de educación inclusiva, ¿verdad? Estamos hablando de la transformación de los sistemas educativos. Entonces, no son los estudiantes los que se tienen que adaptar al sistema, sino el sistema tiene que empezar a hacer ajustes porque empiezan a emerger nuevos desafíos que tal vez en el pasado no estaban o se manejaron de una forma más llana, ¿verdad? Habían menos complicaciones. Quienes trabajamos en educación especial durante años en centros de educación especial, hicimos siempre ese tipo de labores y no había ningún temor para poderlo hacer. Sí hay antecedentes también porque han existido durante mucho tiempo niños que tienen asociados problemas de salud y hay que resolver para que puedan ejercer ese derecho a la educación. Justamente en el 2021 se envió un procedimiento para que acataran todos los centros educativos para estudiantes con enfermedades crónicas, ¿verdad? Diabetes, enfermedades colorectales, epilepsia, justamente porque los centros educativos tenían que hacer los ajustes necesarios para que esos estudiantes pudieran o recibir las condiciones óptimas, ¿verdad? Para poder seguir dentro del sistema. Y en el pasado también hubo en muchos centros educativos. Es una potestad de la organización también, de la directora o del director del centro educativo. O sea que eso no es una acción nueva, ¿verdad? Pero que yo creo que no es posible que cada vez que hay una situación como esa, las familias tengan que recurrir a un recurso de amparo. O sea, debería existir ya un procedimiento que indique cómo se va a manejar en cada centro educativo. Pero claro que hay antecedentes porque durante mucho tiempo, bueno, ahora la gente no lo recuerda, pero en los 90 tuvimos el boom de los estudiantes con déficit atencional, que era como la novedad, y fue cuando, por ejemplo, muchos estudiantes tenían que tomar Ritalina. Y eso se hizo en muchísimos centros educativos, así es que tampoco es una situación totalmente nueva. Y también, Mildred, para las familias que puedan estar en una situación similar, ¿verdad? ¿Cómo esto sirve de jurisprudencia? Inclusive este fallo se valió también de casos anteriores también, pero eso va dando más herramientas para que las familias puedan exigir que si su hijo o hija con discapacidad o con alguna enfermedad, estando en centros educativos, requiere que se les suministre algún medicamento, lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese llamado a las familias también a tomar esta herramienta para poder exigir esos derechos? Sí, claro. Recordemos que el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional dice que toda sentencia de la sala es aplicable a todas las personas, ¿verdad? Y más esta que habla del derecho de la salud. Entonces, sí es jurisprudencia, aunque empezó con un caso específico, al tocar un derecho autónomo, un derecho humano, que es el derecho a la salud, en las escuelas, en las instituciones, pues cualquier familia que esté pasando por una situación parecida puede hacer uso de esta jurisprudencia. Ahora Hilda nos ha explicado de los casos de condiciones de salud, pero esto aplica para cualquier estudiante con discapacidad, con cualquier estudiante con estas condiciones, ya sea asma, diabetes, cualquier condición de salud que necesiten de ese medicamento para poder hacer uso o disfrutar también o ejercer su derecho a la educación. Este fallo es muy importante también porque la sala pone a la persona como un ser integral, o sea, no se puede apartar el cerebro que aprende del cuerpo que necesita una medicación. Entonces es muy importante. Y es también importante recordarle a las familias sobre el tema de los ajustes razonables que se vio en este caso. El ajuste razonable es cualquier medida o adaptación necesaria que no tenga una carga desproporcionada. En este caso, pedirle a la familia que sean ellos los que
saquen de su tiempo para venir a darle el medicamento al niño o a la niña, se convertiría en una carga desproporcionada. ¿Por qué? Porque una medida positiva, como decía la sala, es que cualquier docente le pueda dar ese medicamento, que en este caso era nada más poner el medicamento en un poquito de jugo y se lo tomaba. ¿Por qué constituye una carga desproporcionada? Porque ese papá o esa mamá tienen que dejar su entorno laboral, no se sabe si le van a dar permiso para llegar a darle el medicamento a ese niño, tienen que contratar a una tercera persona. Imagínense, para que llegue todos los días a las 10 de la mañana a darle ese medicamento, o sea, cualquier cosa que la familia tenga que interrumpir en ese sentido. Y recordemos además, María Fernanda, que el maestro, en este caso, cuando el estudiante está en la escuela, ellos tienen el deber de cuidado, y porque el estudiante está en el entorno escolar. Entonces, en ese deber de cuidado, que es muy importante que lo aprendan, es cuando ellos tienen que solucionar todo esto con una medida positiva, como dice la Sala Constitucional. Y también, bueno, Hilda, ese llamado también al cuerpo docente, ¿verdad?, y administrativo de los centros educativos para tener la disposición, ¿verdad?, inclusive si fuera el caso que se requiere capacitarse, ¿verdad?, para suministrar estos medicamentos o para aplicar inyectables, ¿verdad?, si fuera el caso, a tener la disposición de hacerlo, ¿verdad?, de aprender si fuera necesario. Claro, y sobre todo, digamos, en esta situación en particular, llama la atención que durante 3 años anteriores a ese estudiante se le estuvo suministrando el medicamento. O sea, ¿por qué ahora no? Si es el mismo centro educativo, la misma persona que está a cargo de la dirección, parece que es un asunto de voluntad y de empatía también, ¿verdad? O sea, ¿por qué si se venía haciendo de pronto no, ¿verdad? Y creo que tiene que ver también cómo hay que trabajar también a lo interno de los centros educativos, de las administraciones, todos los estereotipos y prejuicios que se siguen manejando alrededor de la discapacidad, y entender también la educación inclusiva como un sistema de apoyos, ¿verdad? Y los apoyos pueden ser de diferente índole y en diferentes momentos, y además ir cambiando a lo largo de la trayectoria educativa. En este caso, yo sí creo que es muy necesario, ¿verdad?, porque justamente eso ha pasado con otros aspectos, que hay, o sea, si lo que se requiere es un protocolo, bueno, ese protocolo hay que hacerlo, ¿verdad? Porque si eso está generando fricción y está generando una forma de exclusión para un estudiante en particular, y creo que no solo para esto, posiblemente hay muchos estudiantes, personas estudiantes que estén en situaciones como esta, entonces, ¿qué se requiere? Y eso sí es voluntad, y es voluntad política y un compromiso también con la convención, ¿verdad?, de parte del Ministerio de Educación. No dudo que dentro del grupo, del cuerpo de personas asesoras del Departamento de Apoyos, haya mucho interés de que esto técnicamente se haga, pero finalmente quien da el respaldo es las autoridades. Puede ser que técnicamente incluso ya el departamento haya hecho una propuesta para ese protocolo, pero quien finalmente, ¿verdad? Por eso hay que trabajar también, por eso el papel de las organizaciones para el cumplimiento, ¿verdad? Porque aquí lo que está faltando es justamente ese protocolo que ayuda a definir, bueno, si es con un proceso de capacitación, en coordinación, no sé, con la caja, con el colegio de farmacéuticos, con quién, ¿verdad?, para que los docentes se capaciten, y incluso porque a veces dentro de un centro educativo hay personas docentes que estarían dispuestos, ni siquiera, ¿verdad?, no tienen necesariamente la voluntad, la persona docente, ¿verdad? O sea, dice, yo estaría de acuerdo, si sé que eso va a garantizar el derecho a educación de un estudiante, yo estoy dispuesta a apoyar porque me están capacitando para eso, porque la idea no es poner en un estado de indefensión a nadie, sino que justamente haya acuerdos, ¿verdad? La educación inclusiva es el principio de trabajo colaborativo es primordial. Entonces, y además otro aspecto esencial es la articulación interinstitucional, porque aquí tocan aspectos de salud y de educación, ¿verdad? Pero eso es factible, se ha hecho en otros momentos. Entonces sí es un tema de voluntad, pero de voluntad política también, ¿verdad?
Y no puede ser que cada administración vaya, como decimos, pateando la bola. Es que hay que hacerlo porque es una necesidad, porque hay estudiantes que requieren medicamentos durante su periodo escolar, Claro. ¿verdad? Y les agradezco muchísimo a ambas que nos hayan acompañado. Sé que podríamos conversar de esto por muchísimo rato, pero sí es importante, como lo decía Mildred y como lo dice también Hilda, que sienta un precedente, ¿verdad? Para que sigamos trabajando y poniendo atención desde la sociedad civil, desde las funcionarias y los funcionarios públicos del MEP y de otras instituciones y pues por supuesto desde los jerarcas para hacer lo necesario para que no recaiga en las familias llevar procesos como estos tan desgastantes para poder exigir sus derechos. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Gracias. Mucho gusto. Y también justamente en el tema de los cuidados, en el siguiente bloque del programa le contamos sobre un proceso de capacitación que se lleva a cabo en la Universidad de Costa Rica para personas cuidadoras. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Nexos. Estamos de vuelta en Nexos. Recuerde que si usted tiene algún tema relacionado a los derechos de las personas con discapacidad o de las personas adultas mayores que a usted le interesa que abordemos en el programa, nos lo puede comunicar mediante las redes sociales en donde el programa aparece como Nexos UCR, tanto en Facebook como Instagram, YouTube y TikTok. Pero también nos puede enviar un mensaje de WhatsApp al número 2511-6949 y ser parte también de esta comunidad que se apunta a la inclusión. Y le cuento que el derecho al cuidado es un derecho humano y para que ese cuidado se realice con dignidad es importante que se regulen los derechos no solo de la persona que es cuidada, sino de la persona cuidadora y para eso es indispensable la capacitación. De eso está consciente también la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y la Cátedra Envejecimiento y Sociedad. Esta iniciativa de ayudar, colaborar con los cuidadores y con las propias personas adultas mayores, ya lo hemos hecho en otras ocasiones con mucho éxito, ¿verdad? Esta es una nueva, digamos, la versión del 2026 que va en esa direccionalidad de actualizar de las patologías más frecuentes que padecen las personas adultas mayores y cómo los familiares tengan el conocimiento actualizado y los tratamientos que deben de usar. Por supuesto que no es para médicos ni es para profesionales en la salud. Esto es para cuidadores de las personas adultas mayores. Primero se les explica qué significa ser una persona adulta mayor, qué es el edadismo, qué esperar de ellos, cómo tener calidad de vida, cómo si está enfermo debe de tratarse, cuáles son las principales enfermedades, los síndromes de geriatría, cómo interactúan todos los medicamentos y la importancia de fijarse en las fechas de expiración, porque un medicamento que está vencido puede ser un riesgo enorme para una persona adulta mayor. Hay una avidez, hay una necesidad de las personas, de la familia costarricense, de los cuidadores de la persona adulta mayor, hasta de los propios adultos mayores, de conocer información. El agotamiento, el burnout, ¿verdad?, como se conoce a esta fatiga, ¿verdad?, que sufren los cuidadores principales de los adultos mayores, hay que evitar que eso suceda porque los resultados que hemos tenido en Costa Rica con personas que no han tenido descansos, que no han tenido periodos de desconexión y hacer algo de recreación, han sido muy lamentables. Y que comprendan cómo debe de movilizarse una persona mayor, cómo cuidar la piel en aquellas partes donde hayan protuberancias óseas, porque la piel es más frágil, se quiebra más y es más sensible para que se hagan úlceras. Y los cuidados que hay que tener cuando tienen sondas, ¿verdad?, sea Foley o de alimentación al estómago, ¿verdad?, o de otro tipo, que hay que tener mucho cuidado hasta dónde pueden manejarlo ellos y hasta dónde deben de traer un profesional o consultar a un profesional de enfermería, en medicina, en lo que fuera, o una consulta en el EVAIS, en la clínica o en el hospital que corresponda. La alimentación,
que es otro tema muy importante, ¿verdad? No es que le doy lo mismo que yo como, ¿verdad? Hay personas que necesitan no 3 tiempos de comida, sino que 6, 8 o hasta 9 tiempos de comida. Son raciones más pequeñas y más seguidas. Todos esos detalles, quién requiere eso y quién no. Nosotros no le vamos a dar herramientas para que consulten y receten y prescriban a nadie. Simplemente para que sigan los consejos que deben de tener de seguimiento de los tratamientos que le han dado los profesionales en especialistas en el campo. De esta manera llegamos al final de la edición de hoy. Les recuerdo que usted nos puede acompañar en las redes sociales, donde aparecemos como Nexos UCR, y que cada semana en televisión le presentamos una edición nueva, una edición de estreno en 15 UCR, pero también nos puede sintonizar a través de distintas cableras y televisoras locales en distintas comunidades del país, y también por la señal de Canal 13, para que juntas y juntos nos apuntemos a la inclusión y derribemos las barreras que impiden el acceso igualitario a sus derechos para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Siempre es una gran alegría poder encontrarnos gracias a este espacio de la señal de la televisión de servicio público. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo estreno de Nexos. Hasta entonces.